Hola, saludos. Bienvenidos a este canal Lupa Contextual. Hoy tenemos un programa preparado para poder transmitirle, algunas respuestas a muchas preguntas de esas que tenemos. Somos Ana y Asdrúbal, le damos la bienvenida. Y hoy queremos hablar acerca del origen de las jerarquías en las iglesias. ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿Por qué lo practicamos hoy? ¿Y cuáles son esas diferentes jerarquías que existen? Y realmente será eso, ¿no? Que como en la Biblia vemos los 5 ministerios, que si el apóstol es mayor que el pastor o que el profeta, después el profeta viene el pastor, después de último por allá está el maestro. Entonces, ¿será verdad que hay una jerarquía? ¿Será verdad que el apóstol es mayor que el maestro que está de último, o que por lo menos está escrito de último, así en la escritura? Y otra cosa importantísima también es ver por qué hoy por hoy predomina más que todo el pastorado, pero entonces tú no ves el evangelista como tal. O sea, ¿cómo saber realmente si es una jerarquía o si es una mala interpretación? Sí, y esa es la respuesta que queremos dar y querer interactuar también con ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta a la cual nosotros también podamos dar respuestas, ustedes pueden escribirnos sin ningún problema. Y hablar de las jerarquías tenemos que comenzar desde el comienzo, como todo, ¿no? Y vamos, por eso el tema es el origen de las jerarquías. Cuando Jesús comienza su predicación, él elige 12 apóstoles, ¿no? Estos apóstoles en esa expresión son personas enviadas, comisionadas para la tarea que él les iba a dar. Los entrenó y estuvo con ellos 3 años y los envió también durante algunos momentos a hacer esas actividades ellos mismos, nos narra los evangelios. Pero luego, según conforme la enseñanza de la Escritura, Jesús parte, va al cielo y la comisión le queda a los apóstoles, ¿no? Entonces ya pareciera que los apóstoles representaban, vamos a decir, la comisión ejecutiva, administrativa, los jefes de la iglesia. Pero cuando vemos, y eso conforme lo enseña la Biblia, vemos que Jesús nunca les dijo que iban a ser los jefes de la comunidad. Incluso el Evangelio de Juan, que es un evangelio teológico, no sinóptico, nos deja una enseñanza de que la comisión está en apacentar las ovejas, cuidar las ovejas, pastorear las ovejas. Y esta referencia es acerca de esa comisión de cuidado, de velar por ellos. Incluso también nos narra los evangelios que en una oportunidad la madre de los hijos de Zebedeo se acercó para hacerle una petición a Jesús y decirle: yo quiero que tú coloques a mis hijos, uno a tu derecha y uno en la izquierda, como que el lugar de renombre dentro de la comunidad. Y Jesús le enseñó y aprovechó para enseñar que quien quería ser el mayor tenía que ser un siervo. Este es el mensaje central que nos deja de una vez desde el principio entender que el mensaje de Jesús nunca fue instituir una jerarquía. El mensaje de Jesús era que las personas escogidas para guiar, para pastorear, para enseñar, estaban para servir y no para mandar. Estaban para guiar y no para gobernar. Y incluso era una idea que estaba recurrente dentro de los propios apóstoles. Entonces Jesús enseñaba que no era esa idea, que no era la intención. Entonces, luego que Jesús parte, y en las mismas cartas, incluso paulinas, se ve, y en el libro de Hechos se ve que quedaron obispos, quedaron presbíteros o sacerdotes, y quedaron los diáconos. En las cartas, tanto a Tito como a Timoteo, Pablo hace una lista incluso de requisitos. Estamos hablando de los primeros creyentes en el año 70. No existía ninguna cosa como la vemos hoy. La gente contemporáneamente hoy, por lo menos en el medio pentecostal, no tanto protestante, porque el protestante tiene una variedad de cosas y si nos da tiempo también lo vamos a hacer en este video. Pero el área pentecostal se toma como referencia el libro de Efesios capítulo 4. Me voy a permitir leerlo aquí rapidito. Capítulo 4, verso 11. Dice: Él mismo, hablando de Jesús,
estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, constituyó unos apóstoles, que era lo que tú narrabas, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y se toma dentro del medio pentecostal este pasaje para poner las jerarquías, y eso vamos a hablar un poco más Pero adelante. cuando me dices pentecostal, ¿a qué te refieres? El área pentecostal. Ya va, pero porque hay una concepción del pentecostal, los que son conservadores, No. o los que son libres. Por eso dije en el área pentecostal, y no estoy hablando del protestantismo. Entonces, ¿de cuál área estás hablando? Entonces, en el área pentecostal, porque quien más hace la referencia a esta jerarquía conforme a Efesios 4 es el medio pentecostal. El medio pentecostal, y vamos a hacer alguna descripción, no quiero pasar de un paso para otro, pero cosas que se manifestaron en la calle Azusa, fueron milagros, fueron manifestaciones, que de ahí salió el movimiento pentecostal, ¿no? Entonces, ese movimiento pentecostal, que es un movimiento bien diferente, pero es muy contemporáneo, estamos hablando de 1983, bien cerca, bien cerca. Sí, porque hasta el día de hoy se entiende que tú hablas de eso, de la calle de Susa, pero sigue hasta hoy con lo que llamamos pentecostal, entre unos que son conservadores, que usan tal vestimenta, otros que no, que usan otra vestimenta, pero igual son pentecostal por el fuego del Espíritu Santo. Entonces como que se mezcla mucho esa concepción. Pero por ejemplo, hablar de cada una de las corrientes nos va a tomar 50 videos más o menos, porque son muchas. Pero cuando hablamos del movimiento pentecostal, yo dije 1983, pero esa es otra data. En 1901 fue ese milagro, ¿ok? De Topeka, y en 1906 de la calle Azusa. Esa nota la tenía aquí. Comienzos de siglo, ¿ok? Entonces se fueron desarrollando, y de aquel movimiento salieron los bautistas, y voy a nombrar otra cantidad. Okay, pentecostales libres, pentecostales conservadores, la Iglesia de Dios, la Iglesia de los Creyentes, las Asambleas de Dios, 1914, y fueron formando. Pero sin embargo, las Asambleas de Dios, que es una corriente pentecostal, okay, tiene una estructura diferente y no se basa en Efesios 4. Okay? Entonces, pero estamos hablando de algo aquí en el siglo XX. Vamos a irnos un poco más al origen, dónde comenzó. Entonces yo hablaba acerca de los apóstoles. Los apóstoles eran para cuidar al pueblo, habían obispos que ayudaban a cuidar la comunidad, habían presbíteros que ayudaban también a servir entre comunidades, y estaban los diáconos que estaban en la propia comunidad específica. Entonces, pero en la Biblia no vemos que hay una jerarquización entre apóstoles que mandan. Cuando se hace el concilio, que ellos eran los 12 sabios, que Pablo y Bernabé llegan como también enviados, y llega un concilio y piden consejo para tomar una decisión. Y esa básicamente era la función de estos, vamos a decirlo, ministerios, que no está acorde, tampoco está correcto, pero de estos hermanos que representaban a la iglesia. Pasa el tiempo de los apóstoles, o sea, la iglesia sigue creciendo, ya estamos pasado el siglo I, entre el año 70 y 112. Después de Cristo. Después de Cristo, ¿okay? Ya tenemos a Clemente de Roma, a Ignacio de Alejandría, que son los primeros padres de la iglesia católica, que tanto sus escritos como sus enseñanzas componen la patrística. Entonces ellos comienzan a introducir, ¿okay?, la preeminencia de la iglesia que estaba en Roma. Entonces, no vamos a hablar un poco aquí, pero la idea del canal, que es Lupa Contextual, es poder entender el contexto de lo que existía. Entonces existía la iglesia de Antioquía, y que era una de las iglesias más grandes, pero existía también la iglesia en Roma, que no era la más grande, pero era la que quedaba en la capital del imperio. ¿Okay? Entonces el hecho de quedar en la capital del imperio le daba una característica imperial. Era como decir, allá está la capital del imperio romano, por lo tanto tiene que ser la capital del cristianismo. Entonces tanto Clemente como Ignacio, ellos comienzan a involucrar
este mensaje de que la iglesia de Roma tiene una preeminencia. Y entonces no solamente en honor, sino que también Pedro era el obispo de Roma, según la enseñanza católica. Entonces, si Pedro, como presidente o dirigente, nuevamente se introduce una especie de jerarquía, poniendo a Pedro por encima de los otros apóstoles, entonces se le da esa jerarquía. Hay una palabra en griego que es hieros, y la otra es archei, que significa, primero hieros es sagrado, y lo otro es orden. Entonces prácticamente la jerarquía es el orden sagrado. Ahora, la palabra jerarquía no es algo religioso. La palabra jerarquía simula o se hace memoria de cómo existía dentro del medio militar y del medio gubernamental. Entonces ellos identificaron esta jerarquía como un orden sagrado. Entonces se comenzó a hablar... Se tomó de allí. Exacto, se comenzó a hablar como que si el obispo de Roma, que era la capital, entonces tiene que ser el obispo general de todos los demás obispos. ¿Y por qué no se pudo dejar como estaba? O sea, es lo que estoy enseñando. El asunto está de que es buscar siempre emular la jerarquía que existía en el imperio. Entonces, si quedaba en Roma, tenía que ser el obispo para todos. Esto no gustó a cierta parte, no fue muy bien visto a una parte de la iglesia, que es la parte ortodoxa, que después vamos a hablar de cómo es la jerarquía en la iglesia ortodoxa. Entonces, esta persona que comienzan a escribir, y los padres de la iglesia, estamos hablando del siglo I, siglo II, estamos 200 años después de Cristo, comienza a extenderse esa jerarquización. Entonces ya no solamente era este obispo central que está en el imperio, que luego viene a llamarse papa, sino que también están los cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los misioneros y por último los catequistas. ¿Okay? Entonces, esta organización jerárquica nace en la Iglesia Católica. Entonces la iglesia Católica, que ya lo hemos visto en otros videos y también lo vamos a ver después, se forma, ¿okay?, después de todos estos concilios y se va creando, ya la iglesia deja de ser perseguida, y no voy a repetir esa parte, pero luego que deja de ser perseguida se transforma en una iglesia-estado. Entonces ellos, como vicarios, como mensajeros de Dios, guían al Estado, guían al emperador. El emperador se aprovecha de esto y comienza entonces a transformar la religión católica, apostólica y romana en la religión del imperio. Entonces es por eso que se comienza a hacer esta jerarquización en la iglesia, que es la iglesia católica. Ignacio de Antioquía es quien más habló acerca de la preeminencia de Roma. Por lo tanto, como los demás creyentes que vinieron mucho después de él, tomaron sus cartas y sus enseñanzas como algo a seguir, ¿okay? Y note que aquel canon del concilio de Nicea, ¿okay?, ya no pasa a ser prioridad seguir el canon, seguir lo que está escrito, sino los escritos de los primeros padres. Sobre todo, y no quiero quitarle mérito a San Ignacio, pero fue uno de los mártires, vamos a decir, de dentro de los padres de la iglesia, y su martirio fue bien documentado, bien explícito, usado para dar temor a los creyentes. Pero Ignacio fue muy valiente, y esa valentía y esa fe ayudó no solamente que su mensaje y su legado fuera mejor, sino también que sus escritos fueran tomados en serio. Entonces, si Ignacio de Antioquía, que ya pasó a ser un santo por ser un mártir, escribió esto, entonces tiene que ser verdad. Esa misma lógica se fue aplicando. Entonces, tenemos toda esta distribución dentro de la Iglesia Católica. ¿Okay? Y es bien interesante eso que estás comentando, porque la verdad, miren todo lo que hay que ir hacia atrás para entender el porqué de la jerarquía. Y tengo que decirlo, o sea, generalmente dentro del sistema religioso no se explica, y creo que no en su mayoría están conscientes de que hay una patrística, de que existen los padres de la iglesia. Tú nombras San Ignacio de Antioquía y ya se piensa que es algo del catolicismo, y no se concibe que, claro, es de allí, pero es que de allí viene el origen de todo cuanto se cree hoy, y resulta que yo ni estuve enterada que existía una patrística, que era necesaria comprenderla para entender todos estos orígenes
de lo que se concibe hoy por hoy como la Y jerarquía. entender eso, el origen de las cosas. Pues las cosas que hoy celebramos no sabemos de dónde salieron. Entonces, para quien no sabe, la patrística se llama un compendio de escritos de esos creyentes de los primeros siglos que no solamente fueron creyentes o fueron obispos o fueron autoridades dentro de esa jerarquía eclesiástica, sino que también fueron martirizados y dejaron esos escritos así como los dejó Pablo. Entonces, muchos de estos escritos dentro del ambiente católico es considerado similar, ¿okay? En cuanto a veracidad, enseñanza, y es muy respetado. Entonces, todo este compendio se le llama la Y es digno de estudiar a estas que le dicen, pues, padres de la iglesia. Ellos nunca imaginaron que iban a ser los padres de la iglesia, No. pero eran vidas de verdad muy interesantes. Saber su fe era espectacular. Entonces, imagínate que es muy bueno investigar eso. Es que ahora que tú lo dices, ni siquiera Pablo, ni los que escribieron los evangelios, o sea, ellos no vivieron ni escribieron con la intención de crear la Biblia, por decir una cosa. Les decía antes que entonces, cuando la iglesia ya se torna la jerarquía de la iglesia imperial, de la iglesia del imperio, vamos a llamarlo así, el imperio romano, hay una región que son los cristianos ortodoxos que aún hoy practican eso allí, que ellos no lo tomaron muy bien y no estuvieron de acuerdo, porque para ellos hay una frase en latín que es primus inter pares, que es que Roma es importante, pero es la primera entre pares. O sea, ellos respetaron la enseñanza de Jesús, es decir, que ninguno en el reino de Dios es mayor que nadie. Y ellos mantuvieron el modelo sinodal. ¿Qué significa sinodal? El modelo donde todos son la misma autoridad, donde nadie es superior a nadie. Incluso para los ortodoxos no existe la autoridad que del hasta Papa. el día de hoy son los mismos católicos ortodoxos, hasta hoy día. Hasta hoy en día, eso persiste. Que la división fue precisamente por eso, en aquellos años. Y hay dos iglesias más importantes, una está en Estambul y la otra en Egipto, en lo que era Antioquía. Entonces vemos que tanto la iglesia de Antioquía como esta iglesia que estaba también allí en Turquía, ellos no se plegaron a este asunto del movimiento de la autoridad del Papa y todo esto, y entonces hoy existe la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. Entonces, para ellos todos los obispos son iguales, ¿no? Y ellos siguen lo que llaman eclesiología apostólica, ellos siguen el principio de Jesús dado a los apóstoles. ¿Existen diáconos? Sí, pero los diáconos son una autoridad inferior. ¿Son? No son. Existen obispos, pero no son una autoridad inferior. Entonces, para los ortodoxos no existe jerarquía. ¿Okay? Entonces, existe un concilio donde... Pero hay alguien que los coordina, ¿o no? Un a nivel conjunto de donde ellos personas. se encuentran. Ya. Un conjunto de personas. Y así como vemos en el libro de Hechos, que en el concilio, capítulo 15, todos los apóstoles participan. Según Pablo narra en la carta a los Efesios, también estaba Pedro en el concilio, pero Lucas, en el capítulo 15 de Hechos, dice que quien habló fue Jacobo. Entonces le da un protagonismo a Jacobo. Entonces también nos deja la enseñanza de que no era solo Pedro, como tanto Ignacio de Antioquía como Clemente empezaron a escribir, como entonces después se hizo así. Pedro, por ser el obispo de Roma y ser el principal de los apóstoles, entonces Roma tiene que ser la sede, por eso es la Santa Sede. Y aquí vale acotar una cosa interesante, que el protestantismo, o sea, evidentemente tiene un origen en el catolicismo, o sea, y todas sus prácticas vienen de allí. Y yo sé que esto para muchas personas no les gusta, realmente, ¿no? Que digan, pues como la hermana, yo no sé si la hija en conflicto o la hermana en conflicto, ¿sabes? De un conflicto que hubo, ¿no? Con Lutero y toda la reforma y todo esto, pero es un conflicto, fue un conflicto, pero al día de hoy celebran prácticamente las mismas. Es que impresionante, los por ejemplo, ritos y todo. cuando llega los reformistas, o sea, cuando llega el tiempo de la reforma, comienza con Lutero. Lutero no es el único, es el más mencionado porque quizás por las 95 tesis que pegó en la pared, pero es un movimiento completo que se fue dando dentro del seno de la Iglesia Católica. Pero cuando ellos salen,
la jerarquía continúa en la iglesia protestante. Exacto. Entonces, continúa, y yo les hablé acerca de las asambleas de Dios, por ejemplo, que ellos tienen presbíteros, ¿ok? Y tienen una organización administrativa, y ellos son, vamos a decirte, de los primeros del movimiento pentecostal moderno que comenzó a organizar la jerarquía. Entonces tenemos la jerarquización a nivel católico y tenemos la jerarquía a nivel también protestante y pentecostal. Que vino del catolicismo. Que viene del catolicismo. Y allí es donde está la mala interpretación de Efesios 4. Porque en ese movimiento, no en las asambleas de Dios, sino ya en la Iglesia Pentecostal Unida y en otras redes apostólicas que son más modernas. Esas redes apostólicas, que son ministros autodesignados, interpretan Efesios 4, 11 y 12 como la jerarquización que dejó el Señor, porque dice algunos constituyó, ¿no? Y comienza la lista por apóstoles. Entonces, porque nombró uno después lo otro, o sea, es como que yo decía, bueno, y yo constituí una cesta de frutas, y aquí está la naranja, la pera, la manzana. No quiere decir que la naranja sea más alta que la pera, o que sea mejor o mayor, ¿entiendes? Que una que la otra. Entonces, a diferencia de las asambleas de Dios, que es un movimiento pentecostal, estas redes apostólicas son autodesignados, son líderes carismáticos que se autodesignan ministros de Dios. No hay un consenso para eso. Entonces, estos movimientos son autocéfalos, o sea, ellos son la propia cabeza de su propio movimiento y no se dejan, vamos a decir, arbitrar por nadie. Entonces, ¿cuál es el origen de la jerarquía? Nace desde los primeros siglos de la iglesia, fue evolucionando hasta nuestros tiempos modernos, existe dentro del cristianismo católico, pero también existe dentro del cristianismo protestante. Dentro del cristianismo protestante hay una diversidad de corrientes que tienen su propio patrón de administrativo, de jerarquía, pero comencé hablando acerca de la iglesia pentecostal, que son quienes más interpretan Efesios 4 como un nivel jerárquico, olvidan que la intención, y incluso el mismo verso 12 lo dice, no es para darle cargos superiores o menores, como tú decías, que se deja de último los maestros. No, que la lista de esos 5 ministerios que la gente dice es sencillamente las 5 manifestaciones de una capacidad, una capacitación, de una proyección espiritual del Espíritu Santo para edificación de los creyentes. Por lo tanto, no es para gobernar la iglesia, ni para gobernar en territorios, ni para mandar sobre otros o ser más o menos que otros, sino para tener ese don que es para edificar a la iglesia. Entonces, cuando volvemos al principio, Jesús nunca instituyó apóstoles para que los apóstoles fuesen la autoridad dentro de una iglesia. Instituyó apóstoles para que fuesen siervos. Y cuando estemos en la presencia de alguien o de un grupo donde haya una jerarquía y haya personas que son exaltadas o alabadas más que otras, entonces es un lugar que tienes que levantarte una bandera roja y saber que Jesús en su mensaje nunca puso una jerarquía en la iglesia. Todos somos iguales y todos estamos llamados a ser siervos. Muy bueno, excelente, de verdad, este tema de la jerarquía, porque saber el origen, y de allí se van quebrando muchos conceptos, muchas concepciones, y que a veces se cae en un miedo. Y sé, algo importante es que generalmente yo digo, bueno, pero si mis costumbres vinieron del catolicismo, pero yo soy protestante. No, la diferencia es que ellos son idólatras, y de repente yo no soy idólatra porque soy protestante, por ejemplo. Pero es que en un sistema jerárquico puede existir una idolatría sin ningún problema, sin ninguna estatua, sin ningún yeso, sin ninguna imagen. O sea, la idolatría va mucho más allá, y de verdad muy interesante esto, y de verdad sigan en sintonía, sigan atentos, porque vamos a llegar a la esencia de esto, de esto que constituyó Pablo, de apóstoles, profetas, que es algo muy hermoso. Muchas gracias por su atención.